Mis hermanos, vamos a continuar entonces con la serie de Gálatas, la cual hemos titulado Libertad en Cristo. Espero con todo mi corazón que como cristianos estemos experimentando cada día esta libertad. Y ruego a Dios, y he rogado, que esta enseñanza del día de hoy nos afirme más en esa libertad, no una libertad para pecar, sino una libertad para gozarnos en la verdad y vivir para la gloria de nuestro Dios. Hoy vamos a ir al capítulo 4, versículos 8 hasta la mitad del versículo 12. ¿Por qué hasta la mitad? Siempre les he dicho que los títulos que encuentras en tu Biblia y los versículos son añadidos. Y a veces esos títulos o los versículos parten o dividen una idea. Y eso es lo que sucede precisamente allí. Obviamente la segunda parte de ese versículo 12 la veremos con la ayuda de Dios y Él nos presta vida dentro de 8 días. Así que vamos a ir desde el capítulo 4, versículo 8 hasta la primera parte del versículo 12. Porque estoy convencido de que la idea termina a la mitad del versículo, así que no tiene sentido seguir el versículo completo si vamos a dejar una idea entrecortada. Así que leamos la palabra de Dios. Les recuerdo Nueva Traducción Viviente y luego meditemos en esta verdad maravillosa. Gálatas capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, y ahí hay un paréntesis muy interesante, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir ciertos días o meses, estaciones o años? Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libre de esas leyes. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Le he puesto como título a esta enseñanza, es obra de Dios. Mis hermanos, para mí esta verdad es una de las verdades más importantes de toda la Biblia. Puede ser que ya lo sepamos o puede ser que digan, Alex, muchas veces has repetido esto, pero como hemos visto, mis hermanos, yo no estoy repitiendo el mismo sermón cada 8 días desde el mismo pasaje, sino que más bien es tan importante que muchas veces la palabra de Dios, aunque lo veamos de manera secuencial, nos repite la misma verdad una y otra vez, porque puede ser, y sucede mucho, que de verdad a veces no entendamos correctamente esta verdad, o puede ser que se nos olvide, o puede ser que haya personas que nunca la hayan conocido. Aparte de eso, sé que esta verdad sigue siendo real y fresca para nuestras vidas, porque yo quisiera que pensáramos en algo. ¿Alguna vez te ha pasado esto en tu vida? Que algo pequeño, que algo insignificante termina siendo algo muy importante. Quizá pueda poner unos ejemplos, aunque no sé si todos nos identifiquemos con ellos y obviamente no es para que todos nos identificamos, pero quizá a ustedes les haya pasado algo de esto. Conoció a esa persona y de pronto parte sin novedad y termina de pronto siendo el esposo o la esposa. Algo que pareció en su momento como tan simple o tan pequeño, sin importancia, terminó siendo algo sumamente relevante. ¿Nunca le ha pasado? O quizá una pequeña acción, una pequeña decisión terminó en grandes consecuencias. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Algo tan pequeño, algo que parecía tan insignificante. Y a la final eso terminó siendo un gran problema o una gran bendición, ese tipo de cosas. Así que cosas muy pequeñas se pueden convertir en cosas muy grandes. Y es así como personalmente veo esta verdad, que muchas veces la vemos tan simple, tan insignificante, tan pequeña, pero para mí es la cosa más grande o la obra más grande. ¿Por qué, mis hermanos? Porque quiero decirlo y aunque en ocasiones lo he dicho, pero lo quiero repetir. Esta clase de verdades son las que por la gracia de Dios me tienen aquí en pie delante de ustedes predicando. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Porque a mí no me enseñaron esto, a mí me enseñaron lo contrario. A mí me enseñaron que la salvación era una obra conjunta entre Dios y yo, que yo tenía que poner una parte y que Dios había puesto otra. Y mis hermanos, eso no es verdad, aunque nosotros obramos, aunque nosotros, por ejemplo, oramos, leemos la Biblia, estamos aquí congregados, pero es que esto, mis hermanos, no aporta nada a nuestra salvación. Más bien hacemos todas estas cosas, es porque ya somos salvos. Mis hermanos, la salvación es una obra de Dios de principio a fin, y esto es lo que Pablo va a recalcar allí.
Pero quizá me digas, Alex, sí, ya lo sabemos, eso no es tan importante. Mis hermanos, no solamente es tan importante, esto es lo importante. Esto es lo importante. Esto es lo que hace la verdadera distinción entre cualquier otra religión y el cristianismo verdadero. Es más, esto es lo que hace distinción aún de mucho que dice ser cristiano y no lo es en absoluto. Porque mis hermanos, quiero decirlo de entrada y para mí es lo más importante, cuando tú y yo pensamos o cuando alguien nos predica que nosotros tenemos que hacer algo aparte de solo creer, que eso no es realmente ninguna obra monumental, sino más bien un brazo que se extiende para recibir esa gracia maravillosa. Cuando alguien nos dice que tú y yo tenemos que aportar a nuestra salvación, ¿sabe qué es lo que en esencia se está diciendo? Y lo quiero decir con mi corazón, quiero decir con gracia, lo quiero decir con amor, porque yo mismo creía esto erróneamente en el pasado. Mis hermanos, cuando tú y yo pensamos que podemos aportar algo a nuestra salvación, lo que estamos en esencia diciendo, aunque puedas decir, no, pero eso es verdad, es lo que estamos diciendo. Estaríamos diciendo que lo que Cristo hizo quedó inconcluso, que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Estaríamos diciendo que mi oración, que puede ser que me pelee un poquito la rodilla, va a completar los sufrimientos de Cristo. No, mis hermanos, lo que Cristo hizo es completo. Lo que tú y yo hoy hacemos es porque Dios nos ha cambiado, porque lo amamos. Si estamos en este lugar congregados no es cumpliendo una cuota para ganar puntos y así llegar más rápido al cielo, sino que estamos aquí porque nos amamos como hermanos, porque nos deleitamos en la palabra, porque esto es una delicia para nosotros, porque hasta nos hace falta, pero no para salvarnos. Oramos porque necesitamos de Dios todos los días. Estudiamos la palabra porque ella nos alimenta y nos edifica, pero la salvación es una obra de Dios. Y esto es lo que Pablo quiere recalcar. Y quiero que solamente lo veamos en dos puntos principales. El primer punto que quiero que veamos, mis hermanos, es que en esencia está la gran verdad. Dios nos buscó. Si Dios no nos hubiera buscado, seguiríamos perdidos hasta el día de hoy. Esta es la verdad. Dios nos buscó. ¿Alguna vez has escuchado la parábola del hijo pródigo? El hijo que se perdió y volvió a casa. A mí siempre me predicaron esa parábola como de la gente que vino a la iglesia un día y después se fue de la iglesia. Entonces vamos a invitar a las personas descarriadas, como les llaman en algunos círculos religiosos o en algunas congregaciones. Entonces vamos a predicar la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve a casa, pero la gran realidad es que todos hemos sido el hijo pródigo porque todos estábamos lejos de casa un día, lejos de nuestro Padre Celestial. O la parábola de la oveja perdida. Las ovejas perdidas son las que están allá afuera, mis hermanos. Todos hemos sido la oveja perdida. Todos. Esta es la gran realidad porque, mis hermanos, Dios nos buscó. Aunque hubiéramos nacido y sido criados, como es mi caso, en un hogar cristiano, en medio de una iglesia, a menos que Dios nos busque, porque es que más que buscarnos físicamente, Él busca nuestro corazón. A menos que Él haga una obra en nuestros corazones, estaríamos perdidos. Yo quiero decirlo y no, cuando digo esto no le echo la culpa a la religión. El punto es que yo nací perdido. Yo nací lejos de Dios, separado de Dios. Aunque nazcamos en cuna cristiana, no por eso somos cristianos. Mis hermanos, la verdad es que Dios nos busca. El que nos está diciendo esto, ¿cómo se llamaba? Pablo de Tarso. Nació en una cuna donde desde el principio él dice, yo fui circuncidado a los 8 días de nacido. ¿Qué significa eso? Yo nací siendo religioso. Pero eso no significaba que él fuera cristiano realmente, conociera a Dios verdaderamente. ¿Quién buscó al apóstol Pablo? ¿Pablo buscó a Dios o Dios buscó a Pablo? Dios buscó a Pablo, se le apareció en el camino y esa es la verdad, Él nos buscó. Vamos a ver esto en los versículos 8 y la primera parte del 9. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Antes de conocer a Dios, todos tenemos un antes de conocer a Dios. Esa palabra conocer es muy importante. Conocer significa intimidad con Dios. Por eso lo que les digo, yo puedo nacer y ser criado en un hogar cristiano. Pero eso no significa que yo tenga una relación íntima en mi corazón con Dios. ¿Cuántas personas nacen y se crían en un lugar cristiano, pero apenas ya tienen, digámoslo así, alitas para volar? Se van lejos de Dios. Nunca tuvieron una relación íntima con Dios en su corazón. Quizá iban a la iglesia porque los padres los obligaban. Aunque siempre digo que eso no debería ser así. Obviamente mostrar respeto a los padres. Pero eso de obligar es complicado. Mis hermanos, ¿por qué? Porque lo que necesitamos es entrar en una relación con Dios. Yo estoy convencido de algo, al menos hasta mis 27 años, aunque toda mi vida supuestamente fui cristiano, al menos hasta mis 27 años, que es lo que recuerdo
como si fuera ayer, fue que realmente yo entré en una relación con Dios, pero no porque yo lo busqué a Él, porque Él me buscó. Aunque a los ojos de todo el mundo yo era el más religioso, aunque predicaba, aunque cantaba, aunque era el líder de alabanza, aunque era el líder de jóvenes, aunque hasta me iban a sacar de pastor, pero yo no conocía a Dios realmente, lo conocía por lo que había oído y lo que repetía, me aprendí el lenguaje. Mis hermanos, pero todos tenemos un antes de conocer a Dios, porque conocer a Dios es una relación en el corazón, donde lo anhelas, donde lo deseas, donde sabes que no puedes vivir sin Él, donde prefieres que te quiten todo, pero que no te quiten ese gozo y esa paz que sientes y experimentas. Eso es realmente el cristianismo, por eso siempre lo digo, no es una religión, es una relación. Y eso es lo que Pablo dice, conocer significa eso. Conocer no es solamente, yo conozco a fulano, no, en la palabra de Dios, conocer significa relación íntima, estrecha. Y Pablo dice, ustedes antes no conocían a Dios, de hecho dice, ustedes los gentiles, los que no eran de la nación de Israel, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. ¿Cuántos de nosotros venimos de ese contexto donde adorábamos era imágenes, como lo veíamos el jueves? Y mis hermanos, ¿qué sigue diciendo el versículo 9? Así que ahora que conocen a Dios, esa es la realidad. Eres cristiano porque ahora conoces a Dios. Pero llega ese paréntesis que pareciera como que Pablo se equivocó. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes. No, Pablo no se equivocó. En la antigüedad las cartas se dictaban y antes de que se escribiera algo, ya que escribir una carta en la antigüedad no era como ahora, que vale 200 pesos. En la antigüedad eso costaba mucho dinero, literal. Un papiro, un pergamino, tinta, eso era de lo más costoso. Así que antes de escribir una carta, el que estaba dictando, que normalmente otro escribía, y el que enviaba la carta dictaba, o en ocasiones él mismo escribía, pero él pensaba lo que iba a escribir antes. Y Pablo dice, y lo que Pablo está escribiendo allí, y la Biblia dice, es muy coherente. Es más, es como muchas veces lo vemos nosotros. Es que nosotros buscamos a Dios, es que nosotros encontramos a Dios. O mejor, es que Dios me encontró a mí. Las dos cosas son verdades. Tú y yo buscamos a Dios. Tú y yo encontramos a Dios. Porque Él nos buscó primero, porque Él nos encontró primero. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mis amados hermanos, antes de que ustedes conocieran a Dios, sí, podían ser muy religiosos, como dice Pablo allí. Pablo dice, no, no es que ustedes no tuvieran religión. Antes ustedes eran los más religiosos. En la antigüedad, ¿sabían ustedes que a los cristianos los llamaban ateos? Ateos, ¿cómo así? Sí, en la antigüedad. De hecho, para la gente, los cristianos eran ateos porque los cristianos solo tenían un Dios y no tenían ninguna imagen, ninguna estatua de este Dios. Mientras que en la antigüedad, en la época en que se escribe esto, que es en la época grecorromana, los griegos y los romanos tenían dioses por montones. Y si en algo se distinguían ellos, era por eso, por ser idólatras. Así que me vienes a predicar un Dios que es uno solo, y que no puedo ver, que no puedo tocar, a quien no me puedo arrodillar delante de una imagen. No, ustedes son ateos, ustedes no creen en los dioses. Ellos creían eran en los dioses. Por eso lee sobre la mitología griega, sobre Zeus, sobre Atenas, el Partenón y todas esas cosas. Y los romanos sí que tenían dioses. El mismo emperador de Roma para ellos era un dios. Pero para ellos los dioses los tenías que ver, los tenías que tocar. Así que estos cristianos que dicen que hay un Dios y no tienen ni siquiera una imagen de él, esos son ateos. Y Pablo dice, ustedes eran religiosos y ustedes adoraban dioses, ustedes no conocían a Dios, ahora conocen a Dios. Pero la verdad, mis hermanos, es que si lo conocen, es porque Dios fue el que los conoció a ustedes. Si ustedes hoy están en una relación correcta con Dios, es porque Dios los atrajo a sí mismo. Puede ser que estuviéramos buscando religión, eso es verdad. Pero al Dios verdadero, ¿cuántos de nosotros decíamos, no, yo no dejo mis imágenes, yo no dejo mi religión? Y teníamos una relación correcta con Dios. Teníamos realmente una intimidad con Dios. Mis hermanos, esto es lo que está diciendo Pablo. Si tú y yo hoy conocemos a Dios, es porque Él inició esta relación. Es porque Él nos encontró, es porque Él nos buscó. Ahora, quizá me dirás, Alex, es que no has leído la Biblia. ¿Qué dice Isaías capítulo 55, versículo 6? Sí, mis hermanos, yo he leído la Biblia. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cercano. Nos lo sabemos de memoria en la traducción más popular. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso es lo que dice la Reina Valera 1960. Ese versículo se repite y se repite. Busquen al Señor, busquen al Señor. Y normalmente se le dice a las personas que no creen en Dios. Pues quiero decirles que Isaías allí está escribiendo es para el pueblo de Dios. Porque esa es la verdad.
Los que no conocen a Dios no pueden buscarlo, es Dios quien nos busca. Pero ya cuando conocemos a Dios, Dios nos dice, búscame. De hecho, Amós, capítulo 5, versículo 4, otro versículo súper conocido. Hay una canción muy famosa cristiana que nos habla de esto. ¿La has escuchado? Buscadme y viviréis. Dice la Reina Valera y así dice la canción. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan. ¿A quién se lo está diciendo? Al pueblo de Dios, a Israel. Quiero colocar un ejemplo, aunque no está allí el versículo. Quizá no es cierto que cuando se predica un sermón a los que no son cristianos, lo más usado, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios te está tocando a la puerta de tu corazón, amigo, que no conoces a Cristo. Eso es mentira. Cristo está tocándose a la puerta de una iglesia que le está cerrando las puertas a Cristo. El que no tiene a Dios, Dios no está tocando a la puerta de su corazón, porque lo que esa persona necesita es un cambio de corazón. Y eso es lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Y aún así, muchas veces, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y eso le estaba pasando a los Gálatas. Pero Pablo le recuerda, Gálatas, si ustedes hoy tienen una relación con Dios, no es por lo que ustedes hacen, es porque Dios los buscó. Esta es mi pregunta en esta hora. ¿Tú crees que estás en Dios porque tú has hecho mucho o porque Dios lo ha hecho todo en tu vida? Porque Él te ha llevado a conocerlo cada día. En Mateo capítulo 9, versículo 36, la palabra de Dios dice, cuando vio a las multitudes, y están hablando del pueblo de Israel, les tuvo compasión. ¿Por qué? Porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. La palabra de Dios me dice que aún al pueblo que Cristo vino, que fue su propio pueblo, estaban como ovejas ¿qué? Sin pastor. ¿Se imagina usted una oveja sin pastor? ¿Cómo está? Perdida. Cristo vino fue ¿a qué? Pues Él lo dice en Lucas capítulo 19, versículo 10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Quiénes estaban perdidos? Nosotros, todos nosotros. Él vino a buscar y a salvar fue a los perdidos. Entonces, mis hermanos, si no estuviéramos perdidos, si ya tuviéramos una relación con Dios, ¿a qué vino Cristo? Es por lo contrario, mis hermanos, porque estábamos tan lejos de Dios. Aquí quisiera utilizar una ilustración que me encanta. Se la escuché a David Platt, un gran predicador de Estados Unidos. Y él pone la ilustración de una montaña. Imaginémonos una montaña, la montaña más alta, el Everest, por ejemplo. Todas las religiones, y aún tristemente mucho del cristianismo, ¿saben qué nos enseña? Imaginémonos esa montaña la más alta y que Dios está sentado en la cima de esa montaña. Que es como vemos a Dios, Dios está allá arriba, ¿cierto? Imaginémonos que Dios está ya sentado en la cima de esa montaña. Todas las religiones, indistintamente sea cual fuere, hasta el ateo enseña eso mismo. Haz el bien, pórtate bien, haz lo mejor, da lo mejor de tu vida. Todas las religiones enseñan, Dios está allá en la cima de esa montaña, nosotros estamos aquí abajo, así que empecemos a escalar esa montaña, esfuérzate. ¿Alguna vez has escuchado ese tipo de enseñanzas? Escala, sube, encuéntrate con Dios, Dios está allá arriba, nosotros tenemos que subir hacia Dios. Eso es lo que enseñan todas las religiones, incluido tristemente mucho del cristianismo. Pero el verdadero cristianismo nos enseña que Dios, digamos que sí, estaba allá arriba en la montaña. ¿Sabe qué hizo? Él fue el que descendió a buscarnos. Eso es lo que la Biblia enseña. Dios descendió desde su trono de gloria, se hizo hombre y como uno de nosotros vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia me enseña más bien que Él deja las 99 en el corral y se va a buscar la perdida. Dios desciende la montaña, desciende de su trono y viene a salvarnos, a buscarnos y nos toma en sus brazos y nos lleva a su presencia. Ese es el evangelio. No es un esfuerzo de nosotros. Esa es la única realidad. Él es el único puente. Él es el único que de hecho nos toma en sus brazos y nos lleva a salvo a nuestro Padre Celestial. En Romanos capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios dice, nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Así de simple. Si tú y yo creemos que somos nosotros los que buscamos a Dios, pues ¿qué hacemos con este versículo y con todos los que hemos visto? La Biblia enseña todo lo contrario. Es Dios quien nos busca a nosotros. Y allí mismo en el capítulo 3 de Romanos, versículo 23, Pablo nos dice ¿por qué? Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida con Dios. Lo que dice Pablo es, a causa del pecado, el pecado ha abierto una brecha. El pecado ha puesto una cima tan alta entre Dios y nosotros que no podemos alcanzar su gloriosa presencia. Por eso entonces allí mismo, pero en el versículo 27,
dice la palabra de Dios. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Qué he hecho yo para ser acepto? ¿Me he bautizado? Si te has bautizado es porque lo sientes en tu corazón y sabes que es un mandamiento. Pero no es para que Dios te acepte. Es que asisto a la iglesia, es que doy ofrenda, es que oro, es que ayuno. Mis hermanos, si quieres hacer esas cosas son muy buenas, pero no para salvarte, son buenas hasta para nuestra vida física. Pero ante esta pregunta, esto nos lleva al siguiente punto, porque aquí es donde vamos. Si Dios fue el que nos buscó, ¿y cómo estábamos cuando Dios nos encontró? ¿En la mejor condición? Perdidos. Si Dios fue el que nos buscó porque nosotros éramos los que estábamos perdidos, entonces el segundo punto que quiero que veamos es que la gran realidad es que ya Dios nos aceptó. Porque si Dios vino a buscarnos sabiendo que éramos pecadores, Él no vino a decirnos lo que teníamos que hacer para que Él nos aceptara. Él no vino diciendo, miren, pequeñas criaturas, les voy a decir cómo pueden llegar a tener una relación conmigo. Así que esto es lo que tienen que hacer, estos son los pasos que tienen que seguir. Así que ahora les doy la espalda y miren a ver si alcanzan a hacer lo que pueden hacer para yo aceptarlos. No, Él vino fue a buscarnos para aceptarnos como somos, aún pecadores. Aunque como dijo alguien y me encanta esa verdad, aunque Él no nos deja como somos. Él nos transforma y nos cambia. Pero la aceptación de Dios, o que Dios nos acepte a nosotros, no es por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Eso es lo que nos sigue mostrando el versículo 9, la parte que nos hace falta, y veremos esto hasta el versículo 12, la primera parte de ese versículo. Pablo dice, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Este versículo, mis hermanos, es impresionante. Ruego a Dios que Él abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón para comprender esta verdad maravillosa. ¿Por qué les estoy diciendo esto, mis hermanos? ¿Qué les acaba de decir Pablo a los Gálatas? ¿Cómo eran ustedes antes? Idólatras. Adoraban los dioses que son falsos, que son mentira, ¿cierto? Eso fue lo que acabamos de ver en los versículos anteriores. Pablo dice, Gálatas, ustedes eran idólatras, y hoy nos dice también a nosotros, ustedes no conocían a Dios verdaderamente, eran idólatras. Pero Pablo dice, pero ahora ustedes ya son cristianos, ya conocen a Dios mejor, Dios los conoce a ustedes, pero ustedes quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Como veremos en un momento, Pablo no está diciendo que estos creyentes se iban a volver a adorar imágenes. Lo que estos creyentes estaban tentados a hacer, ¿saben qué era? Volver al legalismo, volver a la ley de Moisés. Y Pablo dice, mira, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú entiendes que tú no has hecho nada para ser salvo, sino que Dios te buscó, y cuando tú entiendes que Dios te aceptó no por lo que tú haces, sino por lo que Él ya hizo por ti, y eso no significa que estemos diciendo puedes pecar y vivir como quieras, no, lo hemos visto muchas veces en este estudio maravilloso. Dios nos transforma, nos cambia y Él sigue obrando en nuestras vidas. Pero Pablo dice, mira, si tú ya has entendido eso, pero tú quieres ahora volver a lo de antes, a pretender ser aceptado por Dios por lo que haces. Si tú crees ahora que tu ofrenda te va a hacer más bendecido, que porque das más dinero vas a ser más bendecido. Eso te lo enseñan, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Si tú crees que porque oras mucho, que porque ayunas mucho, porque lees la Biblia cada año con el plan de lectura y te has leído la Biblia ya como 4 veces o 5, no sé cuántas. Si tú crees que Dios te acepta más por eso, es como si estuvieras volviendo a los ídolos. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito lo que decía al principio. Porque mis hermanos, pretender ganarnos el favor de Dios, la aceptación de Dios por lo que tú y yo hacemos, sería decir que lo que Cristo hizo no es suficiente. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú crees que dar una ofrenda te va a hacer más acepto delante de Dios? ¿Tú crees que Dios te va a amar más porque tú des dinero? Eso significaría que entonces podríamos comprar nuestra salvación con dinero. Entonces, ¿a qué vino Cristo a morir en la cruz? No, mis hermanos, si tú quieres dar una ofrenda es porque te nace del corazón. Eso es lo que la Biblia dice. Y das lo que propones en tu corazón. Pero ¿cuántos te llevan hoy todavía la ley de Moisés para arrancarte el dinero? Porque es que si tú no das una ofrenda, no das tanto, no eres bendecido. Porque es que si no oras 2 horas y de rodillas y en frijoles para que te duela, entonces Dios no te escucha, Dios no te acepta. Mis hermanos, es verdad. Venimos muchos de ese contexto. No, mis hermanos, si tú haces algo es porque te nace del corazón, porque lo quieres dar, pero
Tú no eres más bendecido hoy porque des o no des. Tú no eres más aceptado hoy por Dios porque ores o no ores. Si tú no oras, yo quiero decirlo con el corazón, es porque seguramente tú eres muy fuerte. Pero yo todos los días necesito orar a Dios. He estado orando a Dios para que me dé fuerzas y sabiduría para dar esta enseñanza. Yo no puedo en mis propias fuerzas. Yo necesito orar a Dios porque estar de pie delante de ustedes es una enorme responsabilidad, porque si yo les digo mentiras, Dios me va a condenar. Y yo oro a Dios porque yo necesito que Él me guíe y me dé instrucción, entendimiento. Oro a Dios para que cada día me lleve a ser mejor. Oro a Dios porque en cada situación yo quiero hacer las cosas bien para su gloria. Es una necesidad, pero no es que porque yo ore mucho a Dios, es porque yo soy mejor que los demás o Dios me acepta más. Estoy aquí compartiendo con ustedes porque Dios me ha llamado y porque también amo esto. ¿Se imaginan que yo estuviera aquí? No, me tocó predicar hoy. Otra vez a predicar. No, mis hermanos, creo que nace del corazón. Y eso es lo que Pablo dice, mira, aunque fueran cosas buenas, ¿cómo guardar la ley? En la ley hay cosas muy buenas. Y si tú quieres guardar algunas cosas de la ley porque te parecen buenas, por ejemplo, hay personas que todavía no comen cerdo. No, es que la ley dice que no se coma cerdo. Bueno, la palabra de Dios dice que ya todos los alimentos están puros. Eso era la ley. Si tú quieres dar tanto de tu dinero a una congregación o a los pobres, eso está bien. Nadie te va a decir que no. Pero ya no estamos obligados porque eso era una cosa de la ley. Todas esas cosas, ¿de dónde las sacan? Del Antiguo Testamento. Y eso no significa que no usemos el Antiguo Testamento, aprendemos, pero estamos bajo la gracia. Una gracia que nos transforma y nos cambia. Y Pablo dice, mira, si tú después de conocer esta verdad vuelves allá, es como si volvieras a adorar ídolos. Es tan terrible como eso. ¿Por qué? ¿Cómo era con los ídolos o cómo es con los ídolos? No es con los ídolos así. Le tienes que prender una vela para que te haga el milagro. Le tienes que dar una ofrenda para que te haga el milagro. Y así muchos hoy vemos a Dios. Me tengo que arrodillar 2 horas y verá que ahí sí Dios me da lo que yo le estoy pidiendo. Tengo que hacer un sacrificio porque así Dios sí me acepta. Si seguramente Dios no me ha respondido es porque seguramente no he orado lo suficiente. O es porque seguramente tengo que dar más dinero. ¿Acaso no te lo enseñan? Pacte con Dios por su milagro. Qué mentira tan grande. Eso sí me ofende, mis hermanos, y no con ustedes, con los que dicen eso. ¿Creen que podemos comprar un milagro de Dios con dinero? ¿A quién le cobró dinero Cristo Jesús? Siembra para que coseches. Mis hermanos, las verdaderas bendiciones ya nos han sido dadas en Dios. ¿Por qué quieren volver allá? Le dice Pablo a los Gálatas. ¿Qué dice el versículo 10? Pretenden ganarse el favor de Dios. Y allí está, al cumplir ciertos días. Tienes que guardar el sábado. Ahora tienes que guardar es el domingo. Donde tú no vengas el domingo estás pecando. Qué bueno que nosotros anhelamos el domingo porque es el día que Dios nos ha provisto. Que podemos descansar, aunque algunos no descansan tampoco. Pero es el día en que Dios nos permite reunirnos. Es un día especial y hermoso para nosotros. Y yo lo anhelo, no se imaginan cuánto. Normalmente el sábado yo no duermo casi, el sábado amanecer el domingo, ansioso por este momento, para compartir con ustedes. Y yo quisiera que no se fueran cuando termina esta enseñanza. Pero mis hermanos, si usted no puede algún día por alguna razón, mis hermanos, eso no es pecado. Además, yo sé que cuando tú vamos a la iglesia hasta te hace falta el día que no vienes. En esta cuarentena que no pudimos asistir entonces, estuvimos pecando. Nos hacía falta, ¿cierto? Anhelábamos volver a reunirnos. Y eso es lo que Pablo dice. ¿Ustedes creen que ahora porque ustedes asisten religiosamente el domingo, entonces Dios los ama más? Tú vas el domingo a la iglesia porque es el día que hay enseñanza y porque te hace falta y quieres escuchar la palabra. Dice, o meses. Para los judíos más importante era la luna nueva. Por eso el calendario judío es un calendario lunar, no solar como el nuestro. Estaciones o años, lo que Pablo está diciendo. ¿Tú crees que ahora Dios te va a aceptar y te vas a ganar el favor de Dios por lo que tú haces? Eso es lo que enseña la religión, pero la Biblia nos enseña. Somos aceptos por lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 11? Temo por ustedes. Temo por ustedes, dice Pablo. Espero que aquí ninguno de nosotros esté en esta condición. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Porque ¿qué dice el versículo 12? Y es increíble la primera parte. Amados hermanos, Pablo está diciendo esto con amor. Pablo no estaba diciendo esto con rabia y espero que yo también lo esté diciendo aquí con amor, mis hermanos. Se los digo con mi corazón si alguien todavía está pensando que se puede ganar el favor de Dios por lo que hace. Amados hermanos, les ruego, dice Pablo, con el corazón les ruego que vivan como yo, libre de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Qué verdad tan increíble. ¿Qué está diciendo Pablo?
Mis hermanos, si yo fui religioso, si yo crecí bajo la ley, yo obedecía la ley, yo no quería faltar ni a un solo mandamiento, pero yo les quiero hacer esta pregunta. Si conocemos un poquitico la vida del apóstol Pablo, ¿qué Pablo prefieres tú? ¿El de antes de Damasco o el después de Damasco? El Pablo que antes, creyendo que estaba obedeciendo la ley de Dios, creyendo que estaba honrando a Dios, perseguía y mataba a cristianos. ¿Tú prefieres ese Pablo o tú prefieres el Pablo de ahora? Que ya no le interesa si es sábado o es domingo, que ya no le interesa si son verduras o si es chicharrón frito. Pero ¿saben qué es lo que él está haciendo? Está mostrando a Cristo, está predicando a Cristo. Su vida fue cambiada y ahora en vez de mostrar odio por los que no piensan igual que él, muestra amor y compasión. ¿Qué Pablo prefieres tú? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mis hermanos, si yo mismo fui libre de esas cosas, yo creía que yo iba a ser acepto por Dios por lo que hacía. Por eso cuando creía que alguien estaba mal, hasta iba y lo mataba, porque es que hay que acabar con la maldad. Mis hermanos, gracias a Dios no estamos en ese tiempo, si no quizá ya nos hubieran matado. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libre, pero no libre para hacer lo malo. Pablo fue libre ¿para qué? Para hacer lo bueno. Porque Pablo decía, si yo fallo en esto, si yo no hago esto, Dios me va a castigar. Si yo no cumplo esta ley, Dios no me va a amar, Dios no me va a aceptar. Yo estoy buscando a Dios, yo estoy intentando ganarme el favor de Dios, que dice Pablo. Mis hermanos, Dios me aceptó. Y cuando Pablo entendió esa verdad, que Dios fue el que lo buscó y que Dios lo aceptó, ¿qué dijo Pablo? Voy a matar más cristianos todavía. Empezó a amar de verdad. Esa es la verdad. Al contrario, cuando entendemos esto no nos lleva al libertinaje. Esto no nos lleva al pecado. Esto nos lleva a un corazón que ahora quiere ser como Cristo nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, esta es la pregunta. ¿Nosotros somos libres o estamos llenos de reglas? A veces que hasta son mandamientos solamente de hombres. La vida cristiana es gozo, es alegría en Cristo Jesús. Él te liberta, Él te quita todas esas cargas. Y ahora tú vives la vida cristiana con amor, con paz, con gozo. Por eso quiero volver a Romanos capítulo 3, versículo 27. Porque en el punto anterior solo vimos una parte de ese versículo. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, dice Pablo, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Porque tú hoy puedes tener una conciencia libre. Porque hoy tú puedes estar tranquilo delante de Dios. Por Cristo, por lo que Él hizo por ti. Por lo que Él hizo por ti. Sí, si has fallado, pídele perdón a Dios porque se siente mal. Pero Él te acepta. De hecho, mis hermanos, aun cuando fallamos, Dios todavía tiene sus brazos abiertos, esperando que vengamos y digamos, Padre, perdónanos. Esa es la verdad. Por eso sigue diciendo el versículo 28, allí mismo en Romanos 3. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe y no por obedecer la ley. No por obedecer la ley. Efesios capítulo 2, versículo 6. Es que mis hermanos, ¿cómo nos encontró Dios? Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Sabe cómo nos encontró Dios a nosotros? Muertos. ¿Y qué hizo Él? Nos dio vida. Nos aceptó. Pero también eso nos dio vida para que ahora podamos vivir y respirar para Él. Para que ahora podamos vivir caminando en pos de Él, no para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. No para buscarlo, sino porque Él ya nos encontró. No para ser aceptados, sino porque Él ya nos aceptó. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cómo nos encontró Dios? En oscuridad. ¿Qué hizo Él? Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Sigue diciendo el versículo 14 allí de Colosenses 1. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él ya lo ha hecho a través de su Hijo amado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y vamos a ir al versículo 10, pero quiero colocar este versículo en contexto porque es muy importante. Cuando Pedro dice, pero ustedes no son así, ¿a qué se está refiriendo? Pedro se está refiriendo al mismo pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Mis hermanos, ¿saben cuál es la gran realidad? Los mismos del pueblo de Dios, de Israel,
están perdidos. Porque Cristo para ellos es una piedra de tropiezo. ¿Alguna vez usted se ha tropezado en una piedra? Claro que hoy no es piedra, porque obviamente hoy nosotros no andamos con sandalias ni por caminos empedregados. Pero ¿a alguien le ha pasado que se ha levantado en la mañana y se ha pegado en la pata de la cama con el dedo chiquito? Eso duele, ¿cierto? Eso es lo que significa una piedra de tropiezo. Te tropezaste. Imagínate en sandalias, que era la antigüedad, y tropezarte con una piedra. ¡Ay! ¿Cierto? Eso duele. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo? Para los judíos, para el mismo pueblo que estaba esperando al Salvador, el Salvador terminó siendo una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvarlos. Pero ellos dijeron, no te necesitamos, nosotros nos salvamos solitos con nuestra propia ley. Y Pedro dice, pero ustedes no son así. Porque ustedes pudieron reconocer que ustedes no podían hacer nada para ser salvos, sino que Cristo vino a salvarlos porque estaban perdidos. Entonces esa es la diferencia. Pero mis hermanos, a veces nosotros queremos volver a la ley, creer que somos más aceptos por Dios por lo que hacemos, pero no, versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Por Cristo Jesús. Y quiero terminar con este versículo que es increíble, que ya lo vimos, pero nos recuerda esta verdad, precisamente en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Por eso Pablo dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. ¿Por qué? Pues si cumplir la ley, es decir, si lo que yo hago, si irme al Antiguo Testamento, que es donde más sacan leyes, y eso a conveniencia. Eso es a conveniencia. Porque claro, cuando me conviene y cuando le conviene a mi bolsillo, entonces te saco la ley de Moisés. Cuando no me conviene, entonces, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. O estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Una de dos. No hay punto medio allí. No es que estas cositas sí las tomo y estas no. No, mis hermanos, o la ley o la gracia. Porque Pablo dice, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si tú y yo podemos hacer algo para ser salvos, lo que Cristo vino a hacer en la cruz fue una pérdida de tiempo. ¿Para qué vino Cristo a morir si nosotros podíamos? ¿Para qué vino a Cristo a morir si con mi dinero yo podría comprar la salvación? No, mis hermanos. Cristo vino a morir porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos esto. Pero Él vino a morir para que al creer en Él seamos aceptos delante de Dios. Ahora, esta es mi pregunta. ¿Es esta una obra de Dios? ¿O es una obra nuestra? Finalmente, la mayor idolatría en este mundo es pensar que yo puedo hacer lo único que Dios puede hacer, salvar. Así como los ídolos no pueden hacer nada, el único que puede hacer algo es Dios. San Antonio no da novio. Si Dios quiere, te da una persona y te casas con esa persona. Así como los ídolos no pueden hacer nada por nosotros, mucho menos nosotros podemos hacer algo por Dios para salvarnos. Él ya nos salvó. Él ya nos buscó, Él ya nos aceptó. Si has creído en Cristo Jesús, eres salvo, pero ¿es obra de quién? Es obra de Dios. Mis hermanos, ruego a Dios que esta verdad se quede en nuestros corazones. No es lo que tú haces, es lo que Cristo ya hizo. Si no experimentas esto en tu vida, arrójate a los brazos de Cristo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Él fue el que te buscó, Él ya te aceptó. Y lo que hace falta en tu vida, Él lo va a perfeccionar, porque Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para salvar. Esto es lo que creemos en este lugar y esto es lo que proclamamos, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. Dios vino a buscarnos, Dios vino a salvarnos, Él nos aceptó y Él nos va a llevar a su gloriosa presencia por su gracia y amor. ¿Quieres dar gracias a Dios por esta verdad en Cristo Jesús? Padre Celestial, eterno Dios, te damos gracias en esta hora por este tiempo en tu palabra. Te damos gracias en esta hora por tu obra salvadora. Gracias por recordarnos que no hay nada que podamos hacer para ser salvos y gracias por recordarnos que si hay algo que hoy anhelamos y deseamos, obedecer, vivir en santidad, es precisamente porque tú nos buscaste cuando estábamos perdidos. Es porque tú nos buscaste y nos encontraste cuando estábamos lejos de ti, dándote la espalda y buscando quizás solo las cosas de esta vida o los ídolos, Señor, que no se pueden siquiera comparar contigo. Pero Padre Celestial, gracias por recordarnos que aunque estábamos perdidos, tú tuviste misericordia de nosotros, nos encontraste en la peor condición, pero no nos has dejado así. Nos encontraste muertos, pero nos has resucitado. Nos encontraste, Señor, perdidos como una oveja sin pastor, pero ahora nos has ido a buscar y no solamente eso, sino que ahora Cristo es nuestro buen
pastor, quien dio su vida por nosotros. Padre Celestial, te damos gracias porque no solamente esto, sino que nos has aceptado. Nos has hecho parte de tu familia, nos llamas hijos por lo que Cristo hizo por nosotros. Permítenos, por favor, entender esto, que lo que hacemos, Señor, no es para ganarnos tu favor, sino que si algo hacemos es por tu gracia, tu misericordia, oh Dios. Permítenos vivir todos los días tranquilos, confiados y seguros en la obra de Cristo, nuestro Dios, nuestro amado Salvador, para honra y gloria de tu nombre, para nuestro bien, nuestra edificación. Gracias por mis hermanos, por la iglesia que se congrega en este lugar. Gracias, Padre Celestial, aún por aquellos que no han podido asistir por diferentes circunstancias, pero donde quiera que estén, Señor, que tu gracia, que tu amor los alcance y los abrace como lo has hecho con nosotros. Gracias por tu iglesia, gracias por este tiempo y por tu palabra. En Cristo Jesús te lo agradecemos, Padre amado. Amén y amén.